Vamos a empezar el segundo estudio sobre la salvación, como me preguntaba nuestro alumno aventajado, ¿no? Soteriología. Yo pongo esa palabra no para que la aprendáis. Esa palabra significa salvación. Pero cuando tú lees libros de teología, muchas veces te viene esta palabra. Entonces, pues para que os suene, ¿vale? Si algún día leéis algún libro de teología, para que os suene y sepáis lo que significa esa palabra, pues es esto, ¿no? La salvación. Bueno, recapitulando un poco, la semana pasada estuvimos hablando de por qué fue necesaria la salvación, ¿no? Estuvimos hablando del pecado y estuvimos hablando de la naturaleza del ser humano, que el ser humano está caído, el ser humano está en pecado y de ahí surge la necesidad de salvación. Y vimos todas las consecuencias, o muchas consecuencias, tanto materiales como espirituales, que tuvo el pecado. Tanto para la mujer individualmente, como para Satanás, pero también como para el hombre y la naturaleza, el mundo en general. Ahora, una pregunta que vamos a responder hoy es una pregunta que me han hecho muchas veces. Antes de Jesús, ¿cómo se salvaba la gente? ¿No? Porque si nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús, antes de Jesús, ¿cómo se salvaba la gente? Vamos a responder al final del estudio, ¿vale? Entonces, como esa va a ser la conclusión final, vamos a ver el estudio y al final llegaremos a la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, para ver esto, pues vamos a ver la historia de la salvación. Vamos a empezar desde Génesis, desde el principio, y vamos a hacer un repaso del Antiguo Testamento, viendo algunos acontecimientos o algunas cosas en las cuales Dios estaba expresándole al pueblo rasgos, conceptos, cosas que nosotros quizá hoy las tenemos bastante claras, pero que a su pueblo se la estaba revelando de una manera concreta o de muchas maneras concretas en el Antiguo Testamento. Entonces, es como a veces preguntan también, ¿no? ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo Testamento? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Y como empezamos la semana pasada, Génesis, y empezamos por el principio, ¿no? La primera referencia que encontramos en la Biblia a la salvación es la que vimos la semana pasada, cuando Dios le dice a Satanás: por cuanto has hecho esto, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, tú le herirás en el... diciéndole a Satanás: vas a ser derrotado. Y esa es la primera referencia a la salvación. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahí, Dios va al ser humano que está en pecado. Y Dios viste al ser humano con pieles de animales. De tal manera que, como también vimos la semana pasada, Dios mató unos animales, entendemos que ovejas, por el capítulo 4, y con la piel de las ovejas cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y Dios lo que le está enseñando a Adán y Eva es algo que más para adelante dirá, que sin derramamiento de sangre, y lo que vemos en el capítulo 4, que Caín hace un sacrificio dice, de sus frutas y sus verduras, y Abel hace otro sacrificio que dice la mejor de sus ovejas. Y dice que Dios no le agradó ni Caín, ni sus ofrendas, ni su corazón, ni su sacrificio. Pero sí le agradó a Abel y su ofrenda. Y ahí nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo, oye, el sacrificio que está haciendo Caín, que es frutas y verduras, no es lo que Dios ha pedido. No es lo que agrada a Dios. ¿Por qué?
Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para pedir perdón por los pecados. Con lo cual, cuando Caín está entregando frutas y verduras, lo que está dando a entender es que no hay arrepentimiento. Por eso ese sacrificio no agrada a Dios, no hay arrepentimiento. Pero Abel entrega ovejas, indicando que, primero, su arrepentimiento y segundo, su obediencia a Dios. ¿Veis? ¿Cómo todo esto nos lleva a los conceptos de la salvación que tenemos hoy en día? Se enfada y llega a Dios. No haces lo correcto, haces lo correcto. Si tú pecas, el pecado está al acecho, está buscándote para devorarte. Y al final acabará siendo tu Señor, gobernará tu vida. Es lo que Dios le está diciendo a Caín. El pecado formará parte de ti y te va a controlar. Y en esta situación, pues vamos avanzando por la Biblia y nos encontramos en el capítulo 6, que dice, en el versículo 6, en el 5 y en el 6, dice que todo designio de los pensamientos de los hombres, en el versículo 5, era de continuo hacer el mal. Es decir, de toda la humanidad que había en este momento, estamos generaciones después de Caín y Abel, de toda la humanidad que hay en este momento, todos los designios de los pensamientos de los hombres, es decir, los hombres solo pensaban continuamente en hacer el mal. Y llega el versículo 6 al hombre. Y llega el versículo 7 y entonces Dios decide destruir completamente la humanidad. Si vamos más para adelante, en el versículo 11 y 12 y 13, no solo a la humanidad, sino también a los animales, porque ahí nos dice que los animales se llenaron de violencia, es decir, no solo el mal lo hacían los hombres, sino que también incluso los animales, que se llenaron de violencia. Y Dios decide acabar con todo. Es decir, hemos visto cómo el pecado va creciendo, va tomando el control del ser humano hasta que todos los seres humanos, menos uno, solo piensan continuamente en haber creado al hombre. Ya alguna vez me preguntaron y respondí a esta pregunta, ¿no? ¿Pero qué significa me arrepiento de haber creado al hombre? ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Dios se puede arrepentir? Porque un arrepentimiento implica una equivocación. ¿Dios se puede equivocar? Si no se puede equivocar, no se puede arrepentir. Pero la Biblia dice, y Dios se arrepintió. ¿Qué significa? Y siempre pongo un ejemplo. He escuchado por ahí. Un padre o una madre que está súper enfadado con... Ojalá no hubiera tenido. Me arrepiento de haberte tenido. Pregunto, ¿se arrepiente de verdad de haber tenido a su hijo? No. Es una de su enfado. Está tan enfadado que lo expresa utilizando esas palabras. Oh, lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido mi hijo. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí Moisés, el ser humano, solo piensa continuamente en hacer el mal. Y Dios está tan enfadado que Moisés, cuando lo escribe, cuando lo describe, dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero lo está describiendo Moisés. No es Dios el que está diciendo, me arrepiento de haber creado al hombre. No, Moisés, al ver el enfado de Dios, lo describe así. Y tengo que decir una cosa, no lo está viendo Moisés en este momento que no existe. Moisés lo escribe pues como 1000 años después. Pero cuando Dios le está contando a Moisés o le está diciendo a Moisés sobre esta historia, Moisés está percibiendo los sentimientos de Dios al contarla. Esto
Evidentemente es suposición, no sabemos exactamente cómo pasó, pero suponemos que fue parecido. Ahora, ¿qué dice ahí la Biblia de Noé? Es decir, ¿por qué Noé es el único que se salva? Ya sabemos que se salva él, su mujer, sus 3 hijos con las 3 mujeres, pero ellos se salvan por Noé. Ahora, ¿por qué? Y dice el versículo 9, que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Todo eso dice. Era justo, perfecto en sus generaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que era justo y que era perfecto en sus generaciones. Eso no significa que Noé no pecara. No lo podemos ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, han sido quitados de la gloria de Dios. Eso es aplicable a Noé también. Entonces, cuando aquí está diciendo que era perfecto, que la gente de su generación que vivían allí, él era el que más perfecto parecía, el que mejor comportamiento tenía. Era justo, ¿por qué? Porque es declarado justo por Dios, igual que tú, igual que yo, justificado. ¿Y por qué somos justificados? Por la fe, por nuestro arrepentimiento. Con lo cual, dice, y esto lo va a expresar en esta frase, ¿no? Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa que Noé caminaba con Dios? ¿Que andaba de la mano con Dios? No. Significa comunión, intimidad. Que Noé tenía a Dios cerca. De hecho, vemos que Dios habla con Noé y le explica cómo tiene que construir el arca, le explica las medidas. Es decir, vemos esa comunicación. Y Dios tiene comunicación solo con alguien que no tenga pecado. Pero no tienes pecado no porque no peques, sino porque has sido perdonado. Entonces, vemos que como Noé ha sido justo, Dios puede hablar con él de tal manera que hay comunión, comunicación. ¿Os suena de algo? ¿Se parece en algo a lo que nosotros vivimos? ¿Sí? Que la paga del pecado es muerte. Y Dios ha decretado un juicio, arca de Noé. Pero Dios, a la vez de decidir matar a todo ser viviente, también está decidiendo salvarlos. ¿Por qué? Podía haber destruido a todos los seres humanos y hacer una humanidad nueva. Pero no. Él salva a su creación, familia y a animales dentro del arca, ahí proveyendo de la salvación. Pero fijaros, por la obra de una persona que es justa, la humanidad se salva. Y utiliza para salvar el arca, que simboliza la cruz, la cual había que calafatear por dentro y por fuera. Por eso había que calafatear el arca por dentro y por fuera, porque la sangre de Cristo me limpia por dentro y por fuera. Ahora, y ya nos ha hablado de la necesidad de la salvación, del deseo de Dios para salvar en mitad del juicio, en mitad de la destrucción, en mitad de lo que el ser humano se merece, de la obra salvadora de una persona salva al mundo, pero lo primero que encontramos en Abraham es que Dios le hace una serie de promesas. En ese momento Abraham no cree mucho en Dios, tiene 75 años, su mujer es estéril, 10 años menos, y en su casa nos dice la Biblia que había otros dioses, con lo cual
seguramente el padre de Abraham o la familia, a lo mejor no su padre directo, pero sí la familia, tenían otros dioses allí. Y en ese contexto llega Dios y viene y le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, deja tu familia y vete a una tierra que ya te diré. Ni siquiera le dices dónde tienes que ir. Tú empiezas a andar y cuando llegues ya te aviso. Ahora, si haces esto, Dios le da una serie de promesas. Quedan condicionadas a una cosa. Su tierra y su parentela y se va y obedece a Dios, todas esas promesas se cumplirán. Si no obedece, no. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Hoy en día, no es una teología nueva, existe desde principios del siglo, pero está muy de moda hoy en día el hecho de quitar la responsabilidad del hombre. Es decir, Dios salva al que quiere salvar y condena al que quiere condenar, de tal manera que el hombre ya no tiene responsabilidad ni capacidad de decisión, te ha quitado la libertad. Es Dios, en su soberanía, el único que decide, de tal manera que el hombre ya... que es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados. Y el que se arrepiente por su pecado, pero el hombre tiene responsabilidad. No solo esto, más adelante llega Dios y le dice a Abraham, bastante más adelante, unos 25 años después, Abraham, circuncídate tú, a tu hijo y todos los varones de tu casa, y esto será por estatuto perpetuo por todas tus generaciones. Al octavo día de nacer, circuncidarás a todo hombre nacido en tu casa. Ahora, la circuncisión, ¿qué era o para qué servía? Era la señal de un pacto. Firma. Es decir, vamos a firmar, pues yo puedo hacer un contrato y lo firmamos los dos. Pues la firma era la circuncisión, pero lo importante no era la circuncisión, lo importante era el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Y Dios le dice a Abraham, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Ese es el pacto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo soy tu Dios, es decir, no puedes tener otros dioses. Solo me obedecerás a mí, porque yo soy tu Dios. Y vosotros sois mi pueblo. Es decir, yo voy a cuidar de vosotros, voy a proveer todo lo que necesitáis, voy a cuidar de vosotros porque sois mi pueblo. Ese es el pacto. Una parte la cumple Dios, otra parte la cumple el hombre. ¿Creéis que Dios va a fallar en su parte? ¿Dios puede fallar? Imposible. ¿Pero el hombre puede fallar? Responsabilidad del hombre. ¿Por qué al pueblo de Israel le pasan tantas cosas malas? Porque rompen el pacto. Pero Dios no rompe el pacto. De hecho, cada vez que el pueblo de Israel volvía su rostro a Dios, Dios venía, salvaba, cuidaba, ayudaba, proveía de su pecado. De tal manera que el pacto, el hombre sí puede. Nos creó con libertad. Y la prueba de esa libertad es el árbol del conocimiento del bien y el mal.
¿Por qué puso Dios ese, o por qué permitió Dios o puso Dios ese árbol allí en el huerto? Para darnos libertad. Es decir, hay dos árboles. Árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y el mal. Elige. ¿Ves tu libertad ahí? Te está dando a elegir. Pero si solo estuviera el árbol de la vida, que no tienes otro para elegir. Con lo cual, Dios te creó en libertad. Si Dios te quitara la libertad, estaría yendo en contra de su naturaleza, de su creación. Por eso pienso y pensamos que Dios no le quita la libertad al hombre. Es más, respeta la libertad del hombre, no obliga a nadie a creer en él. Tiene responsabilidad. Ahora, seguimos con cómo Abraham se salva, cómo recibe la salvación. Y llegamos al capítulo 15 de Génesis y nos dice el versículo 6. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese le fue contado por justicia literalmente es fue justificado, igual que Noé. Es decir, recibió la salvación ese día. 80 años. Con 80 años Abraham se salva. Se separan. Lot se va a Sodoma. Abraham se va al monte. Y ahí Dios viene a hablar con Abraham. Le dice, tu descendencia será como la arena que hay en la tierra. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de ti haré una gran nación. Y cuando llega a la tierra prometida le dice, Abraham, para, porque esta tierra que pisas se la daré a tu descendencia. Es decir, esos 3 episodios, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Esta tierra se la daré a tu descendencia, de ti haré una gran nación, tu descendencia será como la estrella del cielo, como la arena del mar. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Que va a tener hijos, ¿no? Su mujer es estéril. Abraham, después de eso, después de separar otro rey que Dorlaomer, que era muy poderoso, y que Dorlaomer gana y se llevan esclavos a Lot. Y llega Abraham y dice que con 300 nacidos en su casa, más sus amigos, se fueron a Kedorlaomer y vencieron. Y recuperaron a todos los esclavos, los liberaron y recuperaron todos los tesoros que se habían llevado de las 5 ciudades. ¿Por qué explico esto? Mirad, ¿Abraham era alguien que hablaba con Dios? ¿O Dios hablaba con él? Me da igual. Sí. ¿Era alguien que había recibido promesas de Dios? Sí. ¿Era alguien que adoraba a Dios? Sí. ¿Era alguien que enseñaba a otros sobre Dios? También. ¿Era alguien que entregaba ofrendas a Dios? Entregó diezmo de todo. ¿Era alguien que se aleja de Sodoma, se aleja del pecado? Es decir, alguien que se aleja del pecado, que obedece a Dios, que adora a Dios, que entrega ofrendas, que enseña sobre Dios a otros y no era salvo. Porque todo eso ocurre antes del versículo primero que hemos leído. Y el versículo primero que hemos leído, y en este momento creyó Abraham y le fue contado por justicia en este momento. Es decir, todas esas cosas Abraham en este versículo, en los versículos de antes, ¿qué ha pasado que sea trascendental?
para que Abraham, a pesar de todo lo que hacía, todas sus obras, no fuera salvo, pero aquí de repente recibe la salvación. Abraham, tu galardón, tu premio será sobremanera grande. Y le dice a Abraham, ¿y yo para qué quiero nada si no tengo hijos? El que me va es el hijo de mi esclavo, Eliezer. Y llega Dios y le dice, no te heredará este, sino un hijo. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le faltaba a Abraham? ¿Creer el qué? Porque Abraham ya creía en Dios. ¿Qué es lo que le faltaba? Tu tierra, tu parentela, y de ti haré una gran nación. Y llega a la tierra y le dice, esta tierra se la dará a tu descendencia. Y se separa de Lot y le dice, tu descendencia será como la arena que hay en el mar, que si la puedes contar, podrán contar tu descendencia. Y Abraham no lo había creído. No había creído las palabras de Dios, no había creído las promesas de Dios, todavía no creía que él iba a tener un hijo. Todavía no creía que Dios iba a crear su pueblo a través de él. Pero en el momento que lo cree, su fe le fue contada por justicia. Por eso no es por obras, es por fe. Porque las obras ya las hacía Abraham, pero eso no salva. ¿Os suena de algo? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Una historia conocida, ¿verdad? Por todos. Y dice que lo entregue en holocausto. El holocausto es un tipo de sacrificio en el cual se mataba al animal y después se quemaba hasta que quedasen cenizas. Y Abraham tenía que hacer con su hijo, matarlo y quemarlo hasta que queden solo cenizas. Echa ahí leña, va echando troncos hasta que queden solo cenizas, ya no quede cuerpo. Eso es lo que Dios le pide a Abraham que haga con su hijo. Que nos vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y se va. Llevaban ya 3 días de camino. Eso tuvo que ser tenso, ¿no? Pero todavía le queda subir hasta lo alto del monte. Y cuando llegan a lo alto del monte, lo que nos encontramos es que Abraham empiezan a hacer un altar con piedras, a coger piedras y a amontonarlas para hacer una especie de mesa, un altar, poner la leña, ata a su hijo y lo... Pero vamos bien, ¿no? No tiene dudas ninguna y lo hace todos sin sangre. No, qué sangre fría, ¿no? Después de 4 o 5 días de camino con tu hijo ahí al lado, sabiendo lo que vas a hacer, que no es solo mátalo y te vas, no, mátalo y quédate echando leña hasta que se quema por completo y quedan cenizas. Versículos 17 al 19 dice, perdón, no he pasado ni una transparencia. Ahí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue, ofreció a Isaac. Y el unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando
que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, ¿qué es lo que estaba pensando Abraham? Mira, a mí Dios me ha prometido que a través de este hijo voy a tener descendencia. Si lo mato, Dios hará algo. Y se quedan cenizas, Dios hará algo. No sé el qué, pero Dios hará algo. ¿Por qué? Porque Él me prometió una cosa y esa cosa la cumple. Dios me dijo que mis nietos iban a nacer a través de Isaac. Al principio era solo tener hijos, ahora está creyendo en todas las promesas que Dios le había dado, en ese futuro que Dios le había prometido. Ahora está creyendo a Dios completamente. Pero llega Dios y le dice: tu hijo, date la vuelta, allí hay un cordero, sacrifícame el cordero. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de llegar hasta aquí? Haberle dado el cordero de primera, claro, pero es que Abraham, el hijo, que Dios le dijo a su padre, pero él no tuvo nada que ver ahí. Él no tiene culpa de nada, pero está a punto de morir. Ocupa su lugar, él se salva y el cordero es el que muere. El sacrificio del cordero, Isaac, es decir, yo recibo la salvación. Así que por eso era necesario que Abraham fuera a sacrificar a su hijo. No por Abraham, no por su hijo, sino porque Dios está revelando cuál es el plan de salvación. Y lo está revelando de muchas maneras diferentes, pero está dejando claro a lo largo de la historia cuál es la manera en la que cualquier persona va a ser salva. Y seguimos por la Biblia y llegamos a Moisés. Y con Moisés nos encontramos al pueblo esclavizado en Egipto. Lleva 400 años esclavizado. Dios se le aparece a Moisés y le dice: oye, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Porque he escuchado su clamor, he escuchado su sufrimiento. El reino de esclavitud, es decir, el reino de Satanás, que nos tiene esclavos del pecado. Y como somos esclavos, no podemos salir por nosotros mismos. De tal manera que Dios también llega la ley. ¿Y para qué sirve la ley? Pues según nos explica Romanos, la ley es para dejar constancia de que el ser humano no puede ser salvo por sus propios medios. Porque con que falles en un mandamiento ya eres culpable de toda la ley y la paga del pecado es muerte. Refleja el carácter de Dios, lo que nos hace es darnos cuenta de lo alejados que estamos del carácter de Dios y que no podemos cumplirlo ni cubrirlo. Por
Por lo tanto, la ley lo que nos vuelve a expresar la necesidad que tenemos de salvación. Pero antes de salir de Egipto, en la última plaga, Dios le dice: esta noche celebraréis la Pascua. Y tenéis que sacrificar a un cordero, pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero. De tal manera que aquella casa que esté pintada, el ángel de Jehová pasará de largo y no habrá muerte en su casa. Pero aquella casa que no esté pintada, el ángel de Jehová, el ángel exterminador, entrará. Un paréntesis. El ángel de Jehová es Jesús. El ángel exterminador. El mismo Jesús del Nuevo Testamento que muere por nosotros. Es el mismo. ¿Vale? Pero llevando a cabo el juicio de Dios. No nos hagamos los tontos, nadie. El juicio de Dios viene en el futuro. Y todo aquel que no se haya arrepentido tiene la condenación. La paga del pecado es muerte. Con lo cual, cuando viene el juicio, ya no hay marcha atrás. Por eso la Biblia deja tan claro que hoy es día de salvación. Hoy. No esperes a mañana, porque si mañana llega el día del juicio, ya está. Porque cuando viene el ángel exterminador a aquel cuya casa esté pintada con la sangre del marco de la puerta. Y claro, el marco de la puerta es vertical y horizontal. ¿Qué se parece? Vertical y horizontal. Pues la sangre del cordero pintando el marco de la puerta. Y eso hace que dentro de esa casa haya salvación. Pero aquella casa que no esté pintada, entrará el ángel exterminador y matará al primogénito. Y dice: y no hubo casa en Egipto en la que no hubiera al menos un muerto. Pero entre los israelitas, ni uno. Porque todos obedecieron al mandato de Dios. Todos escucharon la voz de Dios. Y justo antes de salir del reino de Satanás, celebrar la Pascua, ¿qué es lo que te saca a ti de la condenación? El sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que sacó al pueblo de Egipto? La Pascua, el sacrificio del cordero. Desde ese día el pueblo queda libre. Ya no están esclavos. Andarán por el desierto, donde hay hambre, calor, donde hay sed, donde se les rompe la ropa, pero Dios les da maná, les da agua, su ropa no se rompe durante años, donde hay enemigos que lo atacan y Dios hace que vengan. Esa es nuestra vida, el desierto. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Josué, ¿no? Porque con Josué el pueblo va a entrar en la tierra prometida. El pueblo va a entrar a formar lo que es el reino, el pueblo de Dios. Ahora, Dios deja claro a lo largo del libro de Josué, y lo veremos en mi predicación, aunque me haga spoiler, no pasa nada. Pero Dios deja claro en el libro de Josué que si vencen y entran en la tierra prometida es por Él. No es mérito de ellos. No es porque sean fuertes, porque luchen bien. Es por el poder de Dios que entran. De tal manera que si entramos al reino de Dios, no será mérito nuestro, es por su obra y por sus méritos. Ahora, desde el capítulo 1, Dios le pide al pueblo una cosa. Y lo vimos en Josué capítulo 1 cuando lo estudiamos. Dios le dice: solamente te digo que te esfuerces y que seas valiente en guardar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le está diciendo Dios? Obedéceme. Solamente esfuérzate y sé valiente en obedecer. Eso es lo que Dios le está diciendo. Obedecer. Porque si me obedeces, nadie te podrá hacer frente. Todo lo que emprendas te irá bien. Te irá bien todos los días. Yo estaré contigo si me obedeces.
Y ahí lo que estamos viendo es la santificación. Es decir, el proceso. Tú ya eres pueblo de Dios. Tú ya has salido de la esclavitud. Ahora eres libre. Dios te ha liberado. Pero ahora, obedece. De tal manera que nosotros empezamos a mostrar el carácter de Dios. Es decir, empezamos a amoldarnos a la ley, pero no a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Dios, que es eterna. Oísteis que os he dicho no matarás, ley del Antiguo Testamento, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su prójimo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, cualquiera que tenga pleito con otro, que vaya y se arrepienta y se reconcilie. Fijaros, no es no mates, es que no te enfades con tu prójimo, es que no insultes o menosprecies a nadie, es que no tengas pleito con nadie. Eso es más difícil, ¿no? Pero esa es la expresión del carácter de Dios. Más adelante te va a decir, tú pondrás la otra mejilla. Y si te piden que tu ropa, le darás también la capa. Y si te piden que lleves su carga una milla, tú dos. Porque quien ama a su amigo, ¿qué diferencia tiene con el mundo? Vosotros amad a vuestros enemigos. Expresar el carácter de Dios. Obedecer. Porque Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que hace toda la obra en ti. Dios es el que te va a dar la salvación. Dios es el que te va a llevar a su reino. Ahora tú, sométete a su... De tal manera que en el libro de Josué lo que vemos es que Dios cumple todas sus promesas, pero a su pueblo quiere un pueblo que muestre el carácter de Dios. Fijaros, Génesis 1, a su imagen y semejanza. Y la imagen queda rota por el pecado, pero Dios nos limpia de pecado. Y dice 2 Corintios 3, 16 o 15, que seremos transformados a su imagen, como el que se mira a un espejo y ve la gloria de Dios, y dice, por el Espíritu Santo. Es decir, nos creó a su imagen se rompe por el pecado, pero cuando Dios nos restaura, vuelve a poner su imagen en nosotros. Y eso es la santificación, eso es la obediencia. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo, ahora ya tenéis la tierra prometida, ya he cumplido mis promesas, ahora mostrar mi carácter al mundo, mostrar quién soy a los demás. Y nos va a decir el resto del Antiguo Testamento, para que los demás, viendo vuestra manera de vivir, deseen al Dios que vosotros tenéis. Viendo vuestro amor, viendo vuestra misericordia, deseen al Dios que vosotros tenéis. Santificación. Y para terminar, el libro de jueces, los reyes y los profetas, es decir, ya el resto del Antiguo Testamento. Y el resto del Antiguo Testamento, continuamente vamos a ver referencias al Mesías, continuamente vamos a ver referencias a la salvación, por eso no me voy a detener en más episodios, solo uno. Porque es un mensaje constante, oye, va a venir el Mesías, el cual salvará a mi pueblo. Y ellos pensaban que lo iba a salvar de los romanos. No, los salvaría del reino de Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces no es de los romanos, es espiritual. Pero nos vamos a quedar con la historia de Oseas. Y seguro que la historia de Oseas, muchos de vosotros la conocéis. Pero mirad, llega Dios y le dice a Oseas, Oseas, quiero que vayas y te cases con una prostituta. Dios, ¿por qué me hace esto? Claro, pero para casarse con una prostituta, en aquel momento las prostitutas eran esclavas. Sexuales, pero eran esclavas, literalmente. Con lo cual tú tenías que ir y comprarla. Tenías que pagarle a su dueño para liberarla. Y después de liberarla, entonces Oseas se puede casar con ella. Y eso lo hace Oseas y tiene hijos con ella. Pero al cabo del tiempo,
Su mujer le abandona y se va y vuelve con sus antiguos dueños, vuelve a ejercer la prostitución, le abandona completamente y dice que incluso peor que antes, cae incluso más profundo de lo que había caído nunca. Y ahora llega Dios y le dice a Oseas, vuelve por ella. Pero Dios, que ya casarme con una mujer que había sido prostituta, que eso ya iba en contra de tu ley, pero encima volverme a casar con ella, vuelve por ella. Y Oseas va. Y Oseas va, vuelve a pagar el precio y vuelve a casarse con ella. Pero esta vez se casa para siempre. ¿A qué se puede parecer esta historia? Y Dios le está diciendo esto a Oseas por un motivo. Porque esa es la relación que Dios sentía con su pueblo. Un pueblo que Él había creado con Abraham. Un pueblo que Él había liberado de Egipto. Un pueblo que era pecador, pero que Él había pagado y había comprado y lo había hecho suyo. Y después con ese pueblo había tenido hijos. Había hecho un pueblo grande. Pero ese pueblo le dio la espalda y empezó a adorar a otros dioses, lo cual Oseas le llama fornicación, el adorar a otros dioses. Se fueron detrás de otros dioses y dice que cayeron mucho más de lo que habían caído nunca, como la mujer de Oseas. Pero entonces Dios vuelve, Jesús, para pagar un precio mucho mayor del que había pagado la primera vez, pero pagar un precio para siempre. Y Dios, claro, los que escuchan la profecía de Oseas, pues pensaban que hablaba un poco de ellos, ¿no? Del pueblo, no tenían ni idea, porque no conocían a Jesús. Nosotros que conocemos la historia de Jesús entendemos la profundidad y lo maravillosa que es la historia de Oseas y el resto del Antiguo Testamento. Pero ellos no, ellos conocen mucho menos que nosotros. O conocían. Pero veis cómo Dios está expresando, está enseñando lo que es la salvación desde el minuto 1, desde que el hombre cae. Y desde ahí Dios está expresando, y lo veremos la semana que viene, su deseo de salvar al ser humano. Y esto lo veremos la semana que viene. Para terminar, sobre 3 conceptos bíblicos que hemos visto en estas historias. Son palabras raras, por eso los digo, para que, como siempre digo, ¿no? Las palabras raras hay que escucharlas una vez y ya a partir de ahí te suenan un poco. Redención. Redención es la liberación completa del esclavo. Lo hemos visto en Moisés, como Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Espiritualmente es la liberación del reino de Satanás. Redención. Expiación es el pago que se hace por este esclavo. Es decir, hay un esclavo el cual yo voy a pagar la multa o el dinero, la deuda que tiene ese esclavo para poder liberarlo. Pues a esa multa se le llama expiación, que espiritualmente lo que significa es la reconciliación con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios reconcilió consigo al mundo a través de Jesús. Propiciación es el pago específico por el pecado. Es decir, la expiación era el pago, pero podía ser por cualquier cosa, no específicamente por los pecados. Por ejemplo, yo tenía una deuda, me convertía en esclavo, pues si alguien venía y pagaba mi deuda, quedaba libre. Pero eso no era el pago por los pecados, el pago por los pecados es propiciación. De tal manera que es un pago específico por los pecados. Y ahí nos está hablando de Jesús como el pago total, único, por todos los pecados de la humanidad y de la historia. De tal manera que Jesús fue propicio por nuestros pecados. Conclusión. Con la pregunta que empezamos. La salvación, ¿cómo se salvaban antes de Jesús? La salvación siempre ha sido la misma. La que explica Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice? Versículo 8 y 9, aunque ahí no está el 9, pero nos
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mirad, la gracia, lo explicamos cuando vimos los atributos de Dios, pero la gracia es lo que Dios tiene hacia el hombre. Él muestra su gracia con el hombre, porque le da al hombre lo contrario de lo que el hombre se merece. El hombre se merece por su pecado estar condenado, pero Dios le ofrece salvación. La gracia es lo que Dios tiene hacia el hombre y la fe es lo que el hombre tiene hacia Dios, lo que hemos visto con Abraham. Y cuando se une la gracia de Dios con la fe del hombre, ahí está la salvación. Por lo tanto, esta salvación no puede ser por obras. No es por nada que tú hagas. Es por creer en las promesas de Dios, por creer en la palabra de Dios, por creer en la obra de Dios, por aceptarla, por amarlo, por entregar tu vida. Porque de la misma manera que Él se entregó por ti, ahora tú te entregas a Él. Cuando se une la gracia de Dios a tu fe, ahí viene salvación. Y todo el Antiguo Testamento, todas las leyes, las fiestas, todos los símbolos del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. De tal manera que las personas de antes de Jesús tenían fe en las promesas de Dios, fe en las palabras que Dios les había dicho, pero todas esas palabras apuntaban a Cristo. Aunque ellos no las entendían, nosotros sí, porque lo vemos desde el otro lado. Ellos no las entendían, pero todas esas palabras apuntaban a Cristo. Pero ellos tenían fe en que esas promesas y esas palabras eran verdad. Nosotros tenemos fe en lo que hizo Cristo en el pasado. ¿Veis? Ellos tienen una fe hacia el futuro, nosotros tenemos una fe hacia el pasado, pero la salvación es por fe. Por fe en creer en Dios y tu fe es contada por justicia. De tal manera, lo hemos visto en Noé, lo hemos visto en Abraham, fueron justos. No porque no pecaran, fueron justos porque creyeron a Dios, confiaron en sus promesas y le obedecieron. Sacrifica a tu hijo. Allá voy. Porque creo en tus promesas y eso me lleva a obedecerte, pase lo que pase. Romanos 6, del 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte, así también seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Veis? Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y el nuevo hombre sirve a Cristo. Esta es la obra de la salvación. Esta es la historia de la salvación, el plan de salvación. Así que la salvación es la misma desde siempre y para siempre. Ahora, el conocimiento que el ser humano ha tenido de esta salvación, eso se cambia. ¿Entendéis? Lo que el ser humano entendía sobre la salvación, eso sí ha ido cambiando. Pero la salvación desde el punto de vista de Dios ha sido la misma, siempre, sin diferencia. Y todas y cada una de las personas que se han salvado a lo largo de la historia han sido salvos por fe y no por obras. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia y su plan tampoco. Así que vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios.